Descubre junto a Fernanda Varela cómo se está transformando el panorama energético y tecnológico bajo la dirección y liderazgo de Mujeres Power. Prepárate para sumergirte en historias inspiradoras y descubrir cómo estas mujeres están definiendo el futuro de la industria. Girl Power comienza ahora. Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este programa semanal donde conocemos y hablamos de temas tremendamente relevantes con las mujeres que son parte activa y clave de la transición energética y la acción climática. Antes de presentarla, como siempre, agradecer a las organizaciones que nos acompañan con su patrocinio, como es el Ministerio de Energía de Chile y la iniciativa internacional Women Energize Women. Por supuesto, a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce y que hace posible tener a estas mujerazas todas las semanas. Así que les invitamos también a que nos sigan en LinkedIn como Agencia Pollux y en Instagram como Agencia_Pollux. Y ahora con estos saludos, sí, vamos con ellas. Este jueves vamos a conversar con una ingeniera civil electricista de la Universidad Católica de Chile, con experiencia y estudios en análisis de recursos eólico y solar y desarrollo de proyectos de energías renovables en general, ¿no? Su nombre es Claudia Aravena y cuenta con un gran interés por el desarrollo sostenible de las energías, con un enfoque social también en la aplicación de tecnologías, que hablaremos harto de eso, lo que se vincula, por supuesto, a su rol de jefa de recurso que tiene actualmente en RWE Chile. Claudia, un gustazo que nos acompañes esta mañana. ¿Cómo estás? Qué rico que estés con nosotros. Hola Fernanda, mucho gusto. Muy bien por acá. Bueno, oye, hace rato que teníamos ganas de conversar, para quienes nos están acompañando hoy, nosotros en el backstage ahí estábamos coordinando agenda para poder reunirnos con Claudia, porque en particular me interesa mucho en estos 30 minutos que tenemos de conversación, que tú nos puedas contar y guiar también a quienes nos acompañan esta mañana. ¿Qué significa en la práctica ser jefa de recurso? ¿Qué temas son los que ven desde tu área? ¿Y en qué etapa de los proyectos? Acá estamos hablando particularmente de proyectos energéticos, que es de donde te estás desarrollando actualmente, ¿no? ¿En qué etapa de los proyectos entra el área de recursos? Perfecto, sí, te cuento. Bueno, entonces el área de recursos en general tiene como dos grandes tareas. La primera es diseñar los proyectos, definir, por ejemplo, para los parques eólicos, dónde vamos a poner las turbinas y qué tipo de turbinas son mejores para el proyecto. Y la segunda etapa es todo lo que es como estudiar el recurso en sí, como cuánto viento o cuánto sol tengo en el terreno y cómo voy a optimizar el proyecto para generar lo más posible. Esta es la etapa cero, entonces. Sí, muy al principio del proyecto. Como nosotros partimos con un terreno y decimos, ¿cómo convierto esto en un parque eólico? ¿O cómo lo convierto en un proyecto solar? Oye, Claudia, y ahí ponte tú, para entenderlo bien ya, tienes un terreno, bueno, hay hartas áreas que entran en esta primera etapa, ¿no? Pero cuando hablamos de el recurso mismo, para que ustedes digan, mira, esta es más o menos la capacidad que puede dar el terreno, cuántos paneles o cuántos aerogeneradores, etcétera, en qué ubicación también van a estar cada uno de ellos, dependiendo de otros factores que me encantaría profundizar sin duda. Pero quiero partir de lo más básico, para que no estamos interiorizados con esto. ¿Cómo se mide el recurso? Si pensamos, por ejemplo, en un proyecto eólico, un proyecto solar, ¿qué diferencias tienen en términos de la medición de recursos, más allá de lo que uno podría imaginar de guata, ¿no? De que uno es viento, otros son rayos de sol. ¿Cómo se mide el recurso? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Y después que lo vamos involucrando un poquito para que entendamos el proceso de esta medición y cómo impacta, por ejemplo, positiva y negativamente. En el fondo, cómo nos impacta la palabra. ¿Cómo se organiza en este layout inicial de un proyecto? Perfecto. Sí, existen datos satelitales, que son unos mapas que te muestran cuánto viento o cuánto sol hay. Y eso en general se usan como en etapas súper preliminares de los proyectos. De hecho, hay algunos en el mismo portal, en la misma página del Ministerio de Energía, uno se puede meter y pone dónde está tu terreno y te muestra más o menos una velocidad promedio del viento o radiación. Como existen datos públicos
y está hoy día todo el mundo mapeado. Entonces con eso uno ve como una primera mirada, muy al principio, de decir como, ya, este terreno que estoy recién conociendo, ¿vale la pena hacerle como el doble clic, mirar un poquito más en detalle? O en verdad, o sea, es un sitio que nunca tiene viento, no hay nada que hacer por nuestro lado. Oye, Claudia, perdona que te interrumpa, y eso es porque a veces llegan ofrecimientos de terreno, o ustedes van tanteando terreno y ahí empieza como, no es al revés, ¿no? Porque uno podría pensar, mira, quiero hacer un proyecto eólico y busco terrenos que tengan un recurso que yo ya tengo visualizado previamente, como también puede ser quizás que dicen, oye, tengo este terreno en venta y ustedes dicen, veamos si tiene algún potencial de algo. Pasan ambas cosas, ¿no? Pasan ambas cosas, sí. Nosotros, claro, en estos mismos mapas empezamos a ver, este sector me interesa más, y empiezo a buscar propietarios, empiezo a ver qué opciones tengo en ese lado. Y también nos pasa al revés, que propietarios contactan y dicen, oye, me interesa trabajar junto con ustedes, pero ahí hay veces que es espectacular y uno dice, sí, démosle, y hay veces que uno mira y dice como, ya no hay por dónde, porque no tengo ni sol ni viento. ¿Qué genero? Señor, muy lindo su terreno, pero lamentablemente para energía no sirve. Claro. Exacto. Oye, entonces tenemos esta base que es información pública, de alguna forma que tú mencionabas, que hay incluso el Ministerio de Energía tiene una especie de mapa donde puedes tener la información base, y ahí es todo el resto del análisis con los multifactores que implica, ¿cómo lo desarrollan ustedes en RW particularmente? De ahí, bueno, se separa un poco entre las dos tecnologías, entre el eólico de viento o los solares. En los eólicos el viento cambia mucho más, es harto menos preciso. Entonces necesitamos hacer una campaña de medición, que es poner un mástil de medición, básicamente como parecía una antena celulares, como estas torres delgaditas, que miden viento a distinta altura. Pueden llegar a los 120, 150 metros de altura. Son altas, son grandes. Sí, altitas ya. Y eso, así el mínimo es medir un año para tener las 4 temporadas, pero en general intentamos medir 2, 3 años de viento para tener una idea de cómo va cambiando. Y con eso se empieza a analizar los datos y después una parte de procesamiento de datos para estimar cuánta energía existe en ese terreno. Y bastante distinto en los solares, por ejemplo, en el norte, en el desierto, la verdad es que los datos satelitales son bien confiables. Entonces ahí uno puede, sabiendo que va a haber cierto nivel de error, tomar los datos satelitales y empezar a trabajar directamente. Y en otras zonas que hay más nubes, que el clima cambia un poquito más año a año, sí se mide, pero son unas estaciones bastante más pequeñas, como que son... ¿Qué ponéis como un mini panel? Desde mi ignorancia, ¿se pone como un mini panel y ver como cuánto, o son otro tipo de, como tú decís, como el mástil palero generador? ¿Cómo se mide el sol? ¿Es una maquinita? ¿Cómo funciona? Es un instrumento que se llama piranómetro. Que yo encuentro que parece como un platillo volador, es como un circulito con una cúpula encima. Entonces le entra el sol en todas las direcciones y eso es capaz de procesar todos los rayos y determinar cuánta radiación hay. Perfecto. Entonces ya, tenemos, hablando como del recurso mismo, y volvemos para quienes se nos integran, quizá estamos hablando con la jefa de recursos de RW, entonces estamos conociendo cómo se mide el recurso. Ya, deciden acá hay recurso suficiente, ¿no? Ya estamos en una etapa donde hay que armar un layout, donde, y aquí quería entrar también porque me parece súper interesante, tú me comentaste en el backstage, ¿no? Que habían factores de sostenibilidad también que conversan con los resultados mismos y los datos del recurso para poder desarrollar esta etapa cero, ¿no? Del layout del proyecto. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de factores son los que se están cruzando? Y además, ¿cómo se vincula esta como eficiencia del recurso para lograr efectivamente la mejor cantidad de energía, generar la mayor cantidad de energía como cualquier proyecto, pero que a la vez tenga un resguardo con los territorios, con sus comunidades? Cuéntanos un poquito de eso y cómo se entrelazan. Sí, algo súper importante es que yo creo y como empresa queremos que es muy importante velar por un muy buen proyecto, que eso es en todas las dimensiones y no es solo desde el punto de vista de generación, que es un lado importante, o sea, si no generamos
no hay cómo, pero también tenemos que considerar todas las otras aristas, ambientales, sociales, comunitarias. Entonces, por ejemplo, por mucho que yo tenga un sector en mi terreno con excelente viento, si es el sector que está más cerca de casas y yo voy a generar impacto en las casas, les voy a dar sombra, voy a generar mucho ruido, es un sector que yo tengo que excluir y que tengo que ser consciente de que el proyecto está enmarcado en un territorio donde personas viven, donde animales viven, donde hay flora y fauna, y que todo esto lo tenemos que considerar. Entonces acá viene una juguera bien grande de decir, ya yo tenía todo este terreno, pero toda esta zona la voy a sacar por temas ambientales, o por temas sociales, o por topografía, porque también, bueno, uno siempre podría construir, dicen los ingenieros, pero ¿a qué costo? Como si tengo que cortar el cerro entero. Claro. O sea, ese proyecto ahí, ya no es competitivo, se tiene que cortar el cerro entero, pues hay que tener claro. Claro, exacto. Entonces ahí nos unimos en el diseño layout distintas áreas de la empresa y es un proceso bastante iterativo de primero como sacar todas las partes que sabemos que no se pueden y decir como ya, considerando el terreno que me queda, yo me gustaría poner turbinas acá. Y ahí el área ambiental me dice, mira, acá está complicado por tal y tal motivo. Y damos otra vuelta. Hasta que logramos encontrar un proyecto donde todas las áreas nos sentamos cómodos y creamos que es un buen proyecto. Perfecto. Es que eso es interesante saberlo, porque uno pensaría que no necesariamente en esta etapa tan inicial, a ver, voy a replantearlo. Es sabido y sabemos cómo la industria energética y las diferentes empresas tienen un vínculo con los territorios o tratan de tenerlo muy desde el principio, pero no lo vincularía necesariamente con el recurso, ¿no? Como cuando tú decís la medición, esta es la que acaban en los paneles porque acá está la mayor fortaleza, el mayor tiempo tenemos los rayos más fuertes, pero no necesariamente se relaciona con que hay también una visión de comunidad, de territorio, incluso en ese proceso, y me imagino que habrá veces que hay que sacrificar la eficiencia. Sí, completamente. O sea, eso es algo que nos pasa, donde al final, por mucho que yo tenga un proyecto con excelente eficiencia energética, si no va a ser viable desde el punto de vista ambiental, nunca va a llegar a ser un proyecto. Y hay que tener en mente, mi opinión muy personal, pero siempre estar en el contexto de donde está enmarcado el proyecto y al final si no consideramos las comunidades, no consideramos el lado ambiental, ese proyecto, llevarlo a la realidad, al final nace un poquito muerto, como excelente el recurso, pero no hay cómo llevarlo a la práctica. Entonces, mientras antes consideremos toda esta arista y logremos meter estos datos, menos hay que mover después, porque uno parte, claro, si no lo hace al revés y parto solo del recurso, y cuando ya llego y digo, este es mi proyecto al final, tengo toda mi ingeniería hecha, tengo años de estudios hechos, y ahí el lado ambiental me dice, no, es que acá no se puede, chuta. No, pues hiciste toda una pega de nada, está en claro. Claro. Oye, pero que me gusta que se conozca también, y por eso es importante estas conversaciones que tenemos con ustedes, porque, como te decía, muchas personas quizás no hacen este cruce cuando hablamos de la medición del recurso, que es algo tan técnico, que ya viene con esta mirada de buenos vecinos también, ¿no? Con esta mirada de buenos vecinos de largo plazo con los territorios. Estamos hablando de esta etapa cero, donde ya entendemos que tú entregas como la base junto con otras áreas que se entrelazan, ¿no? Y ya tienen un proyecto andando. ¿Dónde entra el área de recursos, tu rol particularmente cuando ya estamos en operación, por ejemplo? Cuando ya estamos en operación, nuestro trabajo la verdad está harto más limitado, pero sí le hacemos seguimientos a cuánto parque realmente está generando. Porque, como te decía antes, nuestro trabajo implica calcular cuánto vamos a generar en el futuro. Entonces, si yo decía que vamos a generar 100 y en la realidad estoy generando 50, ¿por qué? Hay algo que revisar, alguien me va a cuestionar. Entonces, es harto de seguimiento y también un poco un loop para que nosotros mismos vayamos mejorando nuestros procesos y ir afinando cada vez mejor estas estimaciones que hacemos. Oye, y lo otro que me imagino, un poco en la línea de lo que estabas mencionando, también hay un rol para poder cuidar el recurso y que sea lo más eficiente posible. Estoy pensando, por ejemplo, en la limpieza de paneles. La limpieza de paneles, cuando hablamos de cuánto hay que limpiar,
qué tan seguido, para poder tener no solo el mejor uso de sol, porque solo a modo de contexto y tú nos puedes aclarar mucho más, pero imagínense para quienes nos están viendo y escuchando hoy, desierto de Atacama, viento, tierra, polvo, ahí hay eso afecta la eficiencia sin duda del recurso solar, pero para limpiar los paneles necesitamos agua, y también me imagino que habrá un recurso hídrico que cuidar para ver ese match. ¿Por qué no nos cuentas un poquito ese ejemplo concreto que me lo comentaste al paso antes y me parece súper interesante para poder visualizar el rol también? Sí, perfecto. Claro, como tú bien dices, como que necesitamos balancear estas cosas. Si yo me quiero fijar solo en el recurso solar, estaría limpiando los paneles todo el día, todos los días. Y además de ser carísimo y un gastadero de agua que no hace sentido. No es sustentable por lo demás que lo que queremos. Claro, como la idea es que todos estos proyectos sean sustentables en el tiempo y no como estar mejorando por un lado el uso de los recursos y empeorándolo por otro. Entonces, ahí empieza a haber un equilibrio. Y en general en los proyectos solares uno va midiendo cuánto polvo se va depositando y cuánta pérdida me está generando esto. Y entonces atrás hay modelos que me dicen, ya, cuando llego a cierto nivel de pérdida, vale la pena limpiarlo. Y en ese modelo de optimización está como el menor uso de agua posible. O sea, pongamos en contexto que no todos, pero la mayoría de los proyectos solares en Chile están en el desierto más árido del mundo. Entonces, el uso de agua tiene que ser para los aspectos necesarios, no para llegar y gastarla. O sea, hay poca agua no solo para los proyectos, hay poca agua para la gente que vive ahí también. Entonces hay que compartirla y priorizarla correctamente. Sí, y ahí también tener en cuenta la fuente del agua. En general, los proyectos van y compran agua en lugares donde está disponible y la trasladan hasta los proyectos, que eso también es un costo y emisiones de camiones que mueven esta agua. Entonces, todo eso va como a este gran modelo de optimización, cosa de bajar el impacto general del proyecto. Qué interesante. Yo sé que acá vamos a conocer una experiencia cruzada y por eso quiero no cambiarte radicalmente de tema, sino que vincularlo. Pero aprovechamos también de conocer un poquito más de tu desarrollo de carrera, porque parte de Girl Power es conocerlas a ustedes y que quienes nos acompañan las conozcan también a ustedes. Y me contó un pajarito que estuviste durante el año 2023 en Estados Unidos, en la CRW, Texas particularmente, ¿no? Donde pudiste, te capacitaste en la metodología que utilizan de forma estandarizada para la medición y cuidado del recurso, justamente que es lo que hemos estado hablando ahora. Además de la experiencia misma, que me encantaría saber cómo salta esta chilena a Texas, que yo tengo la suerte de haber estado en Texas, entonces es un mundo muy distinto, para que nos cuentes tú, y cómo se maneja efectivamente ya de la mirada más técnica, el recurso mismo allá en Texas, Estados Unidos. Partamos por tu experiencia, cómo llega esta oportunidad, cómo llegaste allá, y nos vamos a cómo se vive justamente tu labor en Estados Unidos, Texas particularmente. Perfecto. Bueno, esta experiencia partió un poco por una motivación mía. Yo de días anteriores en otra empresa había trabajado bastante con recursos solares y quería especializarme un poco más en el recurso eólico. Y todo eso, para la Oficina de Chile, nos estaban apoyando desde Estados Unidos, que es un excelente apoyo, que tenemos como este equipo gigante detrás, pero al mismo tiempo como que era más difícil lograr poner nuestro proyecto al principio de la fila de mucho trabajo que hacer. Entonces ahí lo planteé, a la empresa le hizo sentido y estuve un año trabajando en el equipo de Estados Unidos, como una más. Llegué primer día 100% analista de recursos. Allá, sí. Allá. Sí. Y ahí, bueno, por un lado, aprendí como cada empresa en general tiene su propio método de hacer estos estudios. Existen como formas estandarizadas, pero que cada uno tiene su receta propia. Entonces, entender bien cómo lo hacemos nosotros como empresa, porque, bueno, no sé, aprobaciones de directorio, esas cosas tienen que estar todas en la misma metodología. Y ahí fue muy interesante, aprendí mucho, fue un equipo muy distinto. La gran mayoría son meteorólogos con doctorado en meteorología. Uno se imaginaría que el meteorólogo solo te va a decir si te pones o no chaleco ese día, y la verdad tienen un rol tremendamente importante, especialmente cuando estamos hablando de crisis climática, ojo, porque ellos son los que proyectan este tipo de cosas, ellos son la voz de la ciencia.
Exacto, sí, o sea, es un ramo de la ciencia, una rama de la ciencia que yo francamente nunca había interactuado, no, lo que dices tú, o sea, además del meteorólogo de la tele, no sabía mucho más en qué campos estaban, en qué áreas. Se fue súper interesante conocer como toda esta área muy distinta. Fue bien desafiante, me tuve que poner un poco a la altura y ponerme a estudiar de conceptos meteorológicos porque el sol es más continuo. Todos los días amanece en la mañana, todos los días se va en la tarde. Menos variable. Volvemos como al lenguaje energético, es menos variable. O sea, tú no ves la curva y sabes cuándo debería haber más sol y cuándo hay menos, excepto que haya una tremenda camanchaca que te afecte la cuestión, pero es menos variable que el viento. Sí. Y el viento tiene todos estos factores muy distintos, donde todos estos meteorólogos me decían como ya, pero la estabilidad atmosférica, ¿qué te parece en este sitio? Y yo como en Google al lado. Con cara de, esto lo sé, pero lo voy a aprender. Entonces fue un año muy entretenido, desafiante laboralmente, pero que también aprendí muchísimo. Y ahí empiezan a ver como otros aspectos del trabajo, en esto mismo que estábamos hablando recién, de como quién metió la juguera para definir estos layouts, cómo cambia mucho de país en país y cómo van teniendo distintos puntos de vista. ¿Cómo funcionan en Texas versus Chile, por ejemplo? Es muy interesante porque, bueno, Estados Unidos como es esto de tiene estados independientes, cada estado tiene sus propias leyes y incluso cada condado, que es algo así como los municipios acá. Entonces, un proyecto en un estado y en un condado puede tener reglas muy distintas a un proyecto a 200 kilómetros que está en el otro estado. Y en Texas en particular, prácticamente no hay reglas. O sea, es impresionante. Tú dices, yo quiero este proyecto aquí porque tengo un tremendo recurso solar y voy, y listo. Prácticamente. O sea, claramente tienen que obtener algunos permisos, pero el nivel de exigencia era súper bajo. El nivel de, por ejemplo, el nivel de ruido permisible para casas que estén cerca, dentro del mismo equipo hay un especialista en ruido y él me decía, mira, si yo llegara a este límite sería como tener un taladro dentro de la casa de las personas. ¿Y eso estaría permitido? Claro, eso está permitido. Ese es el límite que tienen. Que uno dice, bueno, esto no es un límite, esto es un abuso. O sea, ¿qué es? Como... ¿Y cómo logran subir ese mismo estándar? O, como decía, oye, si ustedes están de acuerdo que eso no está bien, ¿quién se pone ese estándar mayor? ¿Ustedes mismos? Nosotros mismos, sí. RWE definió un estándar como cruzado para Estados Unidos. Entonces, toma reglas de otros estados o reglas que nosotros consideramos que son cómo deberíamos participar para ser un buen vecino. Entonces, en vez de llegar, no me acuerdo de los números, pero este límite que era como un taladro, poníamos un límite mucho más bajo y decíamos, no, yo me tengo que mantener más lejos porque, o sea, no, esta persona le va a afectar su calidad de vida. Y eso realmente ya empieza a ser no es una afectación menor. O sea, eso es como un tema ético también de alguna forma, porque claro, legalmente ese pobre ser humano que tiene el taladro en la cabeza, estoy especulando, ¿no? Porque de abogada no tengo nada, pero me imagino que no tendrá ninguna herramienta legal para alegar contra el proyecto como sí lo tienen en otras condiciones, en otras comunidades, pero sin embargo, éticamente, moralmente no es viable. ¿Y eso se premia de alguna forma? Como que cuando tú postulas con un proyecto y tienes hasta, estándares mayores, quizás no te tocó la experiencia de ir con un proyecto mismo, pero pregunto por si acaso, si no tienes la respuesta no importa, ¿se premiará de alguna forma? Así como este proyecto veo para arriba porque tiene otros factores socioambientales adicionales, ¿o les da lo mismo? La verdad es que no lo sé, como desde el punto de vista de autoridad no me tocó verlo, sí desde el punto de vista de comunidades. En general teníamos una buena relación con las comunidades, con los vecinos, y eso favorece mucho la operación del proyecto. O sea, si al final está ahí en una mala relación, es una mala situación para todos, para la empresa y para los vecinos. Pero sí, desde el punto de vista de autoridades, la verdad es que no lo sé. No, pues ya. Me metí ahí en una... pero tenía la libertad de responderme o no, pero me llama la atención. A mí de guata diría que les importa un ajo, porque si no tienen estándares ellos, si tú pones mayores estándares...
as you wish, ¿no? Es solo your choice. Pero creo, en Chile vamos al otro lado. Estamos hablando de que Texas tiene un nivel de estándares básico, mínimo, que al final podéis poner un proyecto donde queráis. Acá en Chile, una de las discusiones más potentes actualmente es la famosa permisología, ¿no? Donde al final la cantidad de permisos desde los sectoriales, que entiendo que son actualmente los más complicados de poder sacar, se están convirtiendo en una especie de barrera ya, ¿no? Una barrera en la industria. Y ahí me gustaría conocer de tu experiencia de visión, ¿cómo impacta esta problemática, particularmente la labor que realizas tú? Quizás que estás metida también en los procesos de líneas bases y demás para poder lograr estos permisos. ¿El otro extremo o no es tan extremo? ¿Y cómo impacta? Sí, yo creo que ya está siendo bastante el otro extremo. Yo creo que necesitamos tener estos mínimos, completamente de acuerdo. O sea, lo que he dicho todo este rato. Tenemos que trabajar junto con las comunidades y tenemos que considerar el área socioambiental. Pero hoy día nos estamos demorando tanto en tramitar los proyectos que, por ejemplo, yo para definir el layout tengo que tomar algún modelo de turbina de base. Pero me estoy demorando tanto en lograr construir proyectos que probablemente esa turbina ya no está disponible en el mercado, ya no la puedo comprar. Entonces... O sea, espérate, para entenderlo bien. Tú haces un layout con el recurso, con los factores y dices, ya, para este proyecto la turbina que deberíamos tener es esta y 10 de estas, por darte un ejemplo, ¿no? Y cuando llega el permiso, ya ese layout murió. Claro. Y el permiso ambiental está hecho para cierto layout. Entonces, aquí llegamos a la futurología. ¿Qué creo yo que va a haber disponible en 5 años más? Cuando vaya a construir, en 4 años más cuando vaya a construir. Qué difícil. Y entonces como que empezamos como a resguardarnos un poquito, como ya voy a poner, si la opción que sale es esta y no esta, las turbinas me convienen más acá o allá. Entonces, bueno, voy a hacer como un mix, a ver si me funciona. O de repente voy a considerar como algo con un poco más de impacto, cosa que después yo pueda retractarme. Pero también... ¿por qué le estoy presentando a las comunidades algo que va a tener más impacto de la realidad? Como que... Claro, porque no sabéis cuándo vas a tener una respuesta. Sí, yo creo que eso es lo que pasa. No es que tú sabes que de acá, si haces las cosas bien y cumples todos los checks, de acá a 2 años, aunque sean 3, aunque sean 5, vas a tener un feedback de si el proyecto sigue adelante o no. Acá, o sea, no tiene idea. Exacto. Y esta futurología, la verdad que yo creo que no sirve mucho para nadie, para la empresa que está haciendo un proyecto, para las comunidades que le están diciendo que se va a hacer algo, que eso es lo que se espera, pero que igual siempre podría cambiar, y para toda la gente que tiene que revisar y revisar, y tú misma que tienen que hacer este layout ¿cuántas veces? Exacto, es súper difícil el mensaje a las comunidades, como yo creo que va a hacer esto, pero tal vez no. Como, o sea, uno que está en el lado técnico de esto se empieza a confundir con los posibles escenarios. La persona de la comunidad como, es imposible. Y ahí también empieza a pasar, si día uno ve los proyectos que se empiezan a construir, después de que tienen su RCA casi todo, ingresan una carta de pertinencia para modificar cosas. Y volvemos a otra evaluación que es bastante más expedita, pero como, y eso sí, porque este proceso es tan largo que ya la información que yo tenía deja de ser válida tantos años después. Y lo que tú decías, que ni siquiera sé si son 3, 4, 5, depende del proyecto, depende de las exigencias de repente de esa región, como que vemos que entre una región y otra va cambiando. Entonces es súper complejo. Porque no hay un estándar, ¿o no, Claudia? Yo no sé si tú eres la encargada de ver directamente el tema de los procesos de permiso. Me imagino que hay varias, quizás no es la tuya, ¿no? Pero yo lo que he escuchado, y aquí lo dejo como comentario para decirlo yo, no tú, pero lo que he escuchado reiterativamente es que tampoco es como un estándar de criterio en las distintas regiones. Entonces eso hace súper imposible poder tener una idea de decir, ok, ya, este es el estándar o este es el criterio, esto es lo que están esperando, porque las distintas regiones y sus distintos organismos esperan cosas distintas, entonces no hay posibilidad de llegar a un acuerdo. Sí, así es. Y claro, y uno se le ocurre una nueva exigencia y después dicen como, mira qué buena idea. ¡Qué buena idea! Como, pero uno ya tenía todo planeado antes de como esta creatividad del momento, entonces es súper difícil mantenerse en el día a día, como es importante tener una buena permisología, es importante asegurarnos de que estamos haciendo los proyectos bien, pero si vamos cambiando la vara cada 2 meses,
¿cómo te mantienes al día? ¿Cómo logro diseñar? Que son proyectos que, o sea, por ejemplo, las líneas base para un estudio de impacto ambiental hay que hacerlo en las 4 temporadas del año, o sea, es un año entero de líneas base. Si me cambias la vara, tengo que hacer todo esto nuevo y tomarme otro año. Es un problema súper como de no saber a qué nos estamos enfrentando. Como cada proyecto es ¿esta vez será o no será? Es que eso al final no beneficia a nadie, ni a las empresas, ni al país, ni a las comunidades. Claudia, me voy a quedar con eso porque llegamos al tiempo, no me había dado ni cuenta. Estaba muy atenta a este último punto que me parece súper interesante a nivel de diálogo y debate también en el país. Así que me quedo con tus propias palabras. Es fundamental tener un estándar y un estándar alto. Y como comentaba Claudia, acá incluso la experiencia propia tuya es de que la RW asume un estándar mayor al exigido en textiles particularmente, pero en Chile, bueno, ordenemos el mono para que no haya que hacer las cosas 5 veces. Muchas gracias, Claudia Aravena, jefa de recursos en RWE. La verdad es un capítulo súper entretenido. No tenía idea de la medición de recursos en detalle, así que me imagino que también va a ser muy interesante para quienes nos escuchen también después cuando quede como podcast. Somos Girl Power, somos Pollux, nos vemos el próximo jueves a las 11:30 como todos los jueves por TX Plus. Chao, chao, que estés muy bien. Chao, Claudia. Chao, gracias.